Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que creo que va a ser muy interesante por el tema. Estamos más habituados a ver arritmias secundarias a miocardiopatías que no taquicardia y asincronía que produzca miocardiopatías, y es un tema que creo que es apasionante y tenemos la suerte de contar con ponentes de primer nivel. Yo soy Luis Tercedor de Granada y voy a moderar la sesión junto con el doctor Alfonso Macías de Toledo. Y bueno, pues sin más retraso vamos a empezar. Vamos a cambiar el orden porque el doctor Guerra está en la reunión administrativa y vendrá después, y va a empezar el doctor Rafael Peinado, va a dar la primera presentación y nos va a hablar del miocardio, la susceptibilidad individual a la taquimiopatía. Y bueno, pues seguro que vamos a aprender mucho de las enseñanzas del doctor Peinado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por la invitación y sobre todo a ustedes por a estas horas de la tarde estar aquí. No sé si los que me encargaron el tema son amigos o me querían mal, porque como verán ustedes, sobre este tema hay muy poca información, desgraciadamente, en la literatura. No tengo conflictos de intereses con respecto a esta presentación. Y bueno, todos ustedes saben que las miocardiopatías secundarias a arritmias o trastornos de conducción cardíacas pues están relacionadas fundamentalmente con la presencia de ritmos auriculares o ventriculares rápidos, taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, con la presencia de ritmos irregulares, en este caso fibrilación auricular, o un ejemplo típico son los extrasístoles ventriculares frecuentes, o con la presencia de asincronía relacionada no solo con extrasístoles, sino tanto o más frecuentes la presencia de bloqueo de rama izquierda o la estimulación ventricular. Sin embargo, también sabemos todos que la mayor parte de los pacientes que tienen estas características pues, no desarrollan disfunción ventricular. Y esto nos sugiere que debe haber un componente de predisposición individual a el hecho de que ante alguno de estos factores, ritmo rápido, irregular o asincronía, un paciente pues, pueda desarrollar taquimiocardiopatía, o mejor dicho, miocardiopatía relacionada con taquicardia o con asincronía ventricular, y otros pacientes pues, no sean capaces de desarrollarla. Yo, antes de meterme en profundidad en el contenido de la charla, me gustaría hacer algunas consideraciones, ¿no? En primer lugar, que es algo importante el saber qué factores predisponen al desarrollo de miocardiopatía secundaria a taquicardia o asincronía, porque esto puede permitir el reconocimiento precoz y, sobre todo, el monitorizar los pacientes que pueden verse afectados por este problema, por el desarrollo de miocardiopatía secundaria, ¿no? Y una consideración en la que, insisto una vez más, es que la información que tenemos sobre estos factores predisponentes no relacionados con la arritmia, porque el doctor Guerra, que iba a hablar antes, iba a comentar aspectos que dependen de la propia arritmia, como digo, factores al margen del tipo de arritmia, la frecuencia cardíaca, las características de los extrasístoles, pueden condicionar el desarrollo de esta miocardiopatía. Y de hecho, cuando uno ve algunas revisiones sobre este tema, sobre la miocardiopatía secundaria a taquicardia o a asincronía ventricular, pues uno ya se asusta para prepararlo viendo que pues estos factores predisponentes realmente forman parte del apartado de aspectos futuros por resolver, ¿no? Y esto, digamos, la norma en la mayoría de los documentos, ¿no?, de revisión de este problema. De manera que, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues voy a hablar fundamentalmente de factores predisponentes no dependientes de la arritmia, y me voy a centrar en lo poquísimo que hay publicado sobre predisposición genética, factores miocárdicos y factores clínicos. Introduciré muy brevemente algo de etiopatogenia de la taquicardia relacionada con, de la miocardiopatía relacionada con taquicardia o asincronía, y desde luego no voy a hablar de cuestiones por resolver porque casi todo está por resolver en este campo.
Desde el punto de vista fisiopatológico, no les voy a aburrir porque es complejo, hay muchos estudios animales en este sentido y también datos que provienen de estudios en humanos, pero lo que sí quiero recalcar es que, en cierto modo, el desarrollo de miocardiopatía secundaria a taquicardia o asincronía tiene bastantes factores, digamos, coincidentes con otro tipo de miocardiopatías, y uno de ellos, muy importante, es la activación neurohormonal, ¿no? La elevación de catecolaminas circulantes, el aumento o la expresión aumentada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y, como digo, estos son factores comunes con otras miocardiopatías. Empezando por factores genéticos, pues todos sabemos que el sistema renina-angiotensina está implicado en el remodelado y en la fibrosis miocárdica, y que la expresión del gen de la enzima convertidora de la angiotensina está asociada con un polimorfismo genético, bien de inserción o de elección, de una secuencia repetitiva de ADN en un intrón, que no viene al caso. Y esto hace que haya 3 genotipos, el genotipo II, el ID y el DD, dependiendo de que sean inserciones o delecciones. Y de estos 3 genotipos, el genotipo DD se sabe que se asocia a una producción excesiva de enzima conversora de la angiotensina, a un aumento de niveles de caséricos y, por tanto, a una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina. Y se sabe que esta sobreexpresión del sistema de renina-angiotensina, se ha demostrado en diversos estudios, que aumenta el riesgo de arteriosclerosis, aumenta la incidencia de cardiopatía isquémica, aumenta la incidencia de miocardiopatía dilatada y es un factor de aumento de mortalidad en esta. También aumenta la incidencia de otras miocardiopatías como la alcohólica, la hipertrófica, y se asocia a aumento del tono vascular. Bien, pues el único estudio, al menos que yo haya sido capaz de encontrar, en el que se analiza el posible factor o la posible influencia de un factor genético en el desarrollo de miocardiopatía mediada por taquicardia, es este que les voy a presentar. Es un estudio que es relativamente antiguo, del año 2004, y que se propuso analizar si ese polimorfismo que he comentado del gen que codifica la síntesis de la enzima conversora de la angiotensina puede predisponer al desarrollo de miocardiopatía mediada por taquicardia en el contexto de una taquicardia incesante. Estos autores lo que hicieron fue comparar la frecuencia de ese genotipo DD en 20 pacientes consecutivos que tenían taquicardia persistente y miocardiopatía, otros 20 con taquicardia persistente pero que no habían desarrollado disfunción ventricular, y 24 voluntarios sanos. Siguieron a los pacientes una media de 30 meses y además comprobaron que los pacientes del grupo 1, es decir, taquicardia y disfunción ventricular, normalizaban la función ventricular después de solucionar la arritmia. Pues bien, estos autores comprobaron que los pacientes que habían desarrollado disfunción ventricular como consecuencia de la taquicardia, como pueden ver aquí, tenían una mayor frecuencia estadísticamente significativa que aquellos pacientes que no habían desarrollado miocardiopatía a pesar de tener taquicardia, y que los pacientes del grupo control. Luego, de alguna forma, probaba que este polimorfismo del gen de la enzima conversora de angiotensina puede ser un factor genético responsable del desarrollo de miocardiopatía secundaria a taquicardia. ¿Qué otros factores hemos comentado no genéticos, pero en cierta forma relacionados con el miocardio, ¿no? Pues en este sentido hay solo datos indirectos que, digamos, avalan el que haya un posible factor miocárdico que predispone a este desarrollo de taquimiocardiopatía. Uno de ellos es que los pacientes, en este estudio, pacientes con extrasistolia ventricular frecuente sometido a ablación eficaz, y que incluyó pacientes que tenían cardiopatía estructural preexistente y que había empeorado al desarrollar una taquicardia, así como pacientes que no tenían antecedentes de cardiopatía y que habían desarrollado disfunción ventricular como consecuencia de taquicardia, pues, como digo, en este estudio los autores comprobaron que los pacientes que tenían miocardiopatía o cardiopatía estructural previa tenían menor recuperación de la función ventricular cuando se suprimía la arritmia que había provocado ese empeoramiento de la función ventricular, mientras que aquellos pacientes en los que no existía una miocardiopatía previa, la mejoría de la función ventricular tras eliminar la arritmia pues era significativamente mejor. Sin embargo, no se ha analizado en ningún estudio qué papel puede tener la cardiopatía previa digamos, como predictor de desarrollo, no como predictor de menos respuesta a la solución de la arritmia,
arritmia, sino como predictor de desarrollo de la arritmia. Otro dato indirecto son las recurrencias. Las recurrencias es un tema absolutamente, no voy a decir desconocido, no totalmente desconocido, pero sobre el que hay muy poca información en la literatura. De hecho, que yo conozca, esta es la serie más grande que analiza las recurrencias en pacientes que han sido diagnosticados de taquimiocardiopatía. Es una serie retrospectiva, pero de pacientes seguidos prospectivamente, con distintos tipos de taquicardia, como ven aquí, fundamentalmente fibrilación auricular, pero también otro tipo de arritmias, fundamentalmente supraventriculares. Y los resultados de este estudio, que como digo es retrospectivo, pero permite a través de una base de datos donde se recogían prospectivamente el seguimiento de estos pacientes, poner de manifiesto que el desarrollo de la taquimiocardiopatía en estos pacientes es lento y, de hecho, la duración de la arritmia antes de que se desarrolle la disfunción ventricular o la insuficiencia cardíaca por término medio es de 4 años. Después, también demuestran los autores que la recuperación de la función ventricular es bastante rápida y, de hecho, la mayoría de los pacientes tuvieron una recuperación completa de la función ventricular en los 6 primeros meses después del tratamiento de la arritmia. Ahora, lo más importante a mi juicio desde este estudio es que las recurrencias, que se produjeron en 5 pacientes, es un número pequeño, pero se caracterizaron por una mala progresión de los pacientes en el sentido de que muy rápidamente todos los pacientes presentaron una caída importante de la fracción de eyección de nuevo, a pesar de que ya se la habían recuperado tras tratar la arritmia. Es decir, recurre la arritmia y mientras que antes habían tardado una media de 96 meses en tener disfunción ventricular y desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, ahora en solo 7 meses de media desarrollan disfunción, en muchas ocasiones en 4 de los 5 pacientes severa y síntomas de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, tras tratar de nuevo la arritmia, se produce una recuperación que no es lenta, sino que vuelve a ser rápida de la función ventricular y de los síntomas. Por último, otro dato indirecto en relación al posible papel de características del miocardio proviene del único estudio longitudinal prospectivo que hay en pacientes con sospecha de taquimiocardiopatía. Este estudio incluyó a 45 pacientes con extrasistolia ventricular por encima de un 10%, que no tenían cardiopatía estructural previo y lo siguen prospectivamente y ven que de esos 45 pacientes, 17 desarrollan taquimiocardiopatía en el seguimiento. Pues bien, estos autores, aparte de analizar, como después comentará el doctor Guerra, toda una serie de parámetros relacionados con la arritmia que predicen el desarrollo de taquimiocardiopatía, lo que encontraron es que la duración del QRS de los latidos normales en ritmo sinusal era mayor en el grupo de pacientes que habían desarrollado taquimiocardiopatía que en el grupo de pacientes que, a pesar de las mismas características de la taquicardia, no habían desarrollado la taquimiocardiopatía. Los autores especulan que quizá el aumento de la duración del QRS en ritmo sinusal, y no solo durante los extrasístoles ventriculares, probablemente de forma indirecta está hablando de la presencia de un sustrato miocárdico sutilmente anormal que generaría en primer lugar desacoplamiento eléctrico celular que precedería al remodelado estructural y que a su vez predispondría al desarrollo de disfunción ventricular en el contexto del estrés provocado por la arritmia. Y por último, factores clínicos que pueden predisponer al desarrollo de esa disfunción ventricular secundaria a taquicardia o asincronía ventricular. Estos factores clínicos, de los que se han analizado, pues tenemos la edad, el sexo, el índice de masa corporal y la ausencia de palpitaciones durante la taquicardia o la extrasistolia ventricular. En cuanto a la edad, se sabe que, por un lado, que la edad más joven predispone a la miocardiopatía secundaria a la taquicardia, y ejemplos de esto lo tenemos en el hecho de que es más frecuente en niños y en recién nacidos, y que en algunas series de adultos con taquicardias auriculares incesantes también la edad se asocia a una mayor incidencia de taquicardia. A modo de ejemplo, le pongo dos estudios que analizan la incidencia de taquimiocardiopatía y los resultados de la ablación en pacientes con taquicardia auricular incesante, y como pueden ver, tanto la edad como el más joven como el sexo masculino fueron factores. La verdad es que los estudios, ya hago con inciso, hablan de factores predictores, pero realmente son estudios retrospectivos donde más bien se debería hablar de factores asociados. Prácticamente no hay estudios longitudinales diseñados como para realmente analizar predictores de desarrollo de taquimiocardiopatía, ¿no?
Otro estudio es este, publicado varios años más tarde. De nuevo, son estudios que analizan la incidencia de taquimiocardiopatía y los factores predictores de la misma, tanto factores arrítmicos como factores no arrítmicos. Y de nuevo, este estudio pone de manifiesto que aquellos pacientes que desarrollan taquimiocardiopatía son más jóvenes que aquellos pacientes que no la desarrollan, y además una mayor preponderancia de esta en el sexo masculino. Bien, ¿por qué se puede explicar el que las personas más jóvenes tengan más propensión ante una taquicardia a desarrollar taquimiocardiopatía? Pues probablemente porque tienen una mayor activación simpática, e incluso se ha postulado pues, que la respuesta estructural no es la misma en función del grado de madurez que tenga el miocardio. En cambio, en los trabajos que han analizado la relación con la edad y la presencia de miocardiopatía secundaria a sincronía y fundamentalmente extrasistolia ventricular, los datos que obtenemos son justo lo contrario a los pacientes con taquicardia sostenida o taquicardia incesante, y es que los pacientes en las series que analizan este aspecto de extrasistolia ventricular son pacientes más mayores y bueno, pues en general requieren más tiempo para que se desarrolle la taquimiocardiopatía. En cuanto al sexo, se ha analizado también en diversos estudios, ya hemos comentado las series de taquicardia auricular, pero también diversas series en extrasistolia ventricular ponen de manifiesto que el sexo masculino se asocia con mayor frecuencia al desarrollo de disfunción ventricular, tanto en relación con taquicardia como en relación con asincronía ventricular. Lo mismo podemos decir del índice de masa corporal. Este es un dato muy poco estudiado, vamos, probablemente, al menos que yo conozca, esta es la única serie en la que se analiza este dato como factor predisponente al desarrollo de disfunción ventricular, y se puede, como pueden observar en esta gráfica, aquellos pacientes que no tienen sobrepeso desarrollan con menor frecuencia disfunción ventricular cuando tienen extrasistolia ventricular frecuente, mientras que los pacientes obesos tienen más predisposición a desarrollar disfunción ventricular. De hecho, la obesidad fue un predictor independiente en el análisis multivariado del desarrollo de miocardiopatía en relación a extrasistolia ventricular frecuente. Y probablemente este aspecto esté relacionado pues, con una cardiopatía que podríamos llamar por obesidad en relación con alto gasto cardíaco y aumento del consumo de oxígeno en estos pacientes, pero no se puede descartar que existan otros factores asociados como una mayor incidencia de cardiopatías silentes o la asociación con apnea del sueño, y por tanto no sabemos cuánto es factor causal o cuánto es modificador de una enfermedad independiente. Y para terminar, el último factor asociado a la taquimiocardiopatía, y esto se ha evidenciado fundamentalmente en pacientes con extrasistolia ventricular, pero también en algún caso con taquicardia ventricular, es la ausencia de palpitaciones, la ausencia de percepción del latido cardíaco durante taquicardia, durante la extrasistolia ventricular. Esto se ha puesto de manifiesto en diversos estudios, insisto, todos retrospectivos, en los que en el análisis multivariado, en todos ellos, la ausencia de síntomas se ha asociado o ha sido predictor de la presencia de disfunción ventricular secundaria. Y en ausencia de síntomas, y en presencia de síntomas, también se ha observado que la mayor duración de la percepción de palpitaciones pues es otro aspecto, otro hallazgo clínico que se asocia a la presencia de miocardiopatía secundaria a extrasistolia ventricular. Este es un nuevo estudio. Todos ellos son estudios que analizan, insisto, predictores tanto relacionados con arritmia como no relacionados con arritmia, y de nuevo la ausencia de palpitaciones en este estudio es predictor independiente del desarrollo de miocardiopatía secundaria a extrasistolia ventricular. Y por último, este otro estudio en el que la diferencia con el anterior, o digamos la aportación con respecto al anterior, es que esta predisposición al desarrollo de taquimiocardiopatía, o en este caso miocardiopatía secundaria extrasistolia ventricular, no solo se observa en pacientes que no tenían cardiopatía estructural previa, sino que en este trabajo del grupo de Heisager se comprueba que también en pacientes con antecedentes de cardiopatía estructural, en presencia de extrasistolia frecuente, la ausencia de palpitaciones predispone al desarrollo
desarrollo de taquimiocardiopatía. Realmente no está claro si esto es un factor determinante, es un predisponente o es simplemente un factor asociado. Nosotros hace mucho hicimos este trabajo en el que analizamos los determinantes de esta ausencia de palpitaciones en 200 pacientes consecutivos que habían ingresado por taquicardia regular de QRS ancho y eran sometidos a estudio electrofisiológico, y comprobamos que los factores asociados a la ausencia de palpitaciones en estas taquicardias regulares de QRS ancho eran la presencia de disfunción ventricular y el que el origen de la taquicardia fuera ventricular. Ahora estamos analizando prospectivamente otros factores que pueden estar implicados en este síntoma que, como digo, es la ausencia de palpitaciones. Lo que sí sabemos es que la ausencia de palpitaciones, desde luego, justifica el retraso en la identificación de la arritmia, y un mayor tiempo de evolución de la arritmia, pues evidentemente puede asociarse a un mayor desarrollo de disfunción, un mayor grado de disfunción ventricular. Para concluir, me gustaría resumir que, como creo que he demostrado, los factores predisponentes no relacionados con las características de la arritmia son muy poco conocidos. Posiblemente hay factores genéticos, como hemos visto con ese polimorfismo del gen que codifica la síntesis de la enzima convertidora de la angiotensina. Hay datos indirectos que sugieren que existe cierto daño miocárdico previo no diagnosticado que puede implicar una mayor susceptibilidad al desarrollo de esta entidad. Y hemos visto también que hay factores clínicos predisponentes como la ausencia de palpitaciones, el sexo masculino, la edad, con esta divergencia entre pacientes que tienen taquicardia o extrasistolia ventricular, o la obesidad, que son factores que yo creo que pueden ser tenidos en cuenta en el seguimiento de estos pacientes, sobre todo los pacientes asintomáticos, y en la monitorización del posible desarrollo de disfunción ventricular. En cualquier caso, la verdad es que los factores predisponentes no relacionados con la arritmia e incluso relacionados con la arritmia, pues hoy día siguen constituyendo una nebulosa en la que todo está por explorar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rafa. La siguiente presentación corre a cargo del doctor José Guerra, que nos va a hablar sobre la arritmia y el papel fundamental del tipo de la arritmia en el desarrollo de miocardiopatía. Cuando quieras, José. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pedir disculpas por el cambio de orden en la reunión administrativa y he llegado un pelín tarde, pero de todas formas ya va bien, porque al doctor Peinado le tocaba hablar de la taquimiocardiopatía desde el punto de vista del paciente y a mí me toca hablar de la taquimiocardiopatía desde el punto de vista de la arritmia. No tengo ningún conflicto relacionado con esta presentación porque la taquimiocardiopatía es una cardiopatía producida por la arritmia y, por tanto, aunque sabemos poco de los factores predisponentes, debemos saber más de las arritmias que causan. Y en concreto, cuando se planteó esta mesa, los organizadores me plantearon 4 preguntas. ¿Qué efecto tiene en la generación de taquimiocardiopatía el tipo de arritmia, la frecuencia cardíaca, la irregularidad del ritmo y la carga arrítmica? 4 preguntas considerables. Pero al ir a responderlo tenemos un gran problema, y además un problema con muy difícil solución. ¿Y qué problema es este? Pues fíjense ustedes, ¿qué conocimiento tenemos de la taquimiocardiopatía como tal, o de las arritmias que causan la taquimiocardiopatía? La mayor parte de nuestro conocimiento viene de estudios en modelos animales. Los modelos animales sabemos que son muy válidos para estudiar las enfermedades, pero que tienen múltiples limitaciones. Y en una patología como esta, estas limitaciones encima están exageradas o magnificadas por las propias características de la enfermedad o la artificialidad de cómo le provocamos la enfermedad al animal. Y por otro lado, tenemos información de los estudios clínicos, pero los estudios clínicos que disponemos en taquimiocardiopatía parten de una patología infradiagnosticada. ¿Y por qué? Porque es un diagnóstico de exclusión. Se presenta al paciente con una disfunción ventricular y para hacer el diagnóstico de que tiene una taquimiocardiopatía tenemos que ver que se recupera la función ventricular. Tenemos un problema importante. Y por tanto, aunque todos vamos viendo taquimiocardiopatías, cuando tú revisas las series que tú tienes en tu hospital o cuando revisas tus pacientes, resulta que aparecen de forma anecdótica, porque
Una vez que recupera la función ventricular, pocas veces nos acordamos de ponerle la etiquetita y decir, este señor lo que tuvo es una taquimiocardiopatía. La mayor parte de los estudios son retrospectivos. No existen series prospectivas analizando la taquimiocardiopatía, o no existen o no están publicadas, entre otras cosas por lo difícil que es establecer un seguimiento reglado y prospectivo de este tipo de pacientes. Las series son espectacularmente de pequeño tamaño. Estamos hablando de una patología extraordinariamente frecuente, la que todos estamos familiarizados con ella, y cuando revisamos la literatura, una serie grande en taquimiocardiopatía tiene 30 pacientes. Una serie mediana tiene 15 y series normales tienen alrededor de 10. Claro, establecer conclusiones a partir de series de tan pequeño tamaño resulta extraordinariamente difícil. Y encima estas series son heterogéneas. Por tanto, es muy difícil, a pesar de ello, responder a estas 4 preguntas, pero voy a intentar responder en base a lo que sabemos y lo que está publicado. Tipo de arritmia. ¿Qué tipo de arritmia produce la taquimiocardiopatía? Esto es fácil, porque con ir recogiendo lo que se va publicando en la serie, sabemos que las arritmias que producen taquimiocardiopatía son todas estas. Arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, flute, taquicardia auricular, taquicardia intranural, taquicardias mediadas por vías accesorias, que aquí entra una entidad que es la taquicardia reciprocante de la unión, que es una taquicardia, es una patología de pediatras. Realmente son taquicardias tipo Cumel o taquicardias por vías accesorias un poco más lentas que se dan en niños. Taquicardia de la unión. Tenemos arritmias ventriculares también. Y después tenemos 2 cajones desastres. Por un lado tenemos la ectopia y por otro lado tenemos la estimulación. Por tanto, sabemos qué arritmias producen la taquimiocardiopatía. ¿Pero qué relación tiene la arritmia con la generación de taquimiocardiopatía? Esto ya es un poco más difícil. Sabemos que la fibrilación auricular es la causa más frecuente de taquimiocardiopatía en la práctica clínica. Cuando tú analizas cualquier serie, y hay pocas series que recojan de forma global enfermos de diferente origen, pero las distintas series tienen una incidencia. Esta es una publicada en el año 2004. Fíjense ustedes, la tasa de taquimiocardiopatía, la proporción de pacientes con fibrilación auricular es alrededor del 60%, en este caso 58%. En una serie que hemos recogido en nuestro centro, en mi centro, recientemente de los últimos 10 años, la tasa de fibrilación auricular de los pacientes diagnosticados efectivamente taquimiocardiopatía es del 70%. Por tanto, la mayor parte de los enfermos que vemos con taquimiocardiopatía, esa taquimiocardiopatía está relacionada con la fibrilación auricular, pero todos sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población y que además la fibrilación auricular es altamente prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con prevalencias hasta del 50%, pero no tenemos ni la menor idea de cuántas fibrilaciones auriculares desarrollan taquimiocardiopatía. Ni tenemos idea, ni tenemos forma de saberlo, porque no hay nada publicado sobre este tema. No lo sabemos. Vamos a ver otras arritmias, a ver qué pasa con otras arritmias y qué información nos da. Y podemos revisar la literatura, y probablemente una de las arritmias más típicas y en la que se ha publicado de una forma más sistemática sobre la generación de taquimiocardiopatía es la taquicardia auricular. La taquicardia auricular, en este trabajo que ha presentado ya el doctor Peinado, este es un trabajo precioso y además fue uno de los que sentó un poco la base del conocimiento sobre la taquimiocardiopatía del grupo del doctor Kalman en Australia, nos muestra que en pacientes con taquicardia auricular, esta es una serie de 300 pacientes en las que había 30 taquimiocardiopatía de las series más grandes, la incidencia en pacientes de taquicardia auricular de taquimiocardiopatía era del 9%. Y si se fijan ustedes en la tabla, lo que podemos sacar también de esta tabla es que los pacientes que presentaron taquimiocardiopatía presentaban una arritmia más persistente, más insidiosa y con unas frecuencias ventriculares resultantes más lentas. Ya nos da cierta información, además del tipo de arritmia, de las características de esta arritmia. Y esta era la otra serie grande de pacientes con taquicardia auricular que presentaron taquimiocardiopatía, una serie de 18 pacientes con taquimiocardiopatía, una incidencia de alrededor del 8%, 8,3% para ser exacto. Aquí no había grandes diferencias en la frecuencia ventricular entre los pacientes que presentaron taquimiocardiopatía y los que no, y eso sí, los pacientes, había mayor proporción de enfermos, aunque no, este es un estudio en el que los resultados no son especialmente significativos en ninguno de los casos, pero que sí también nos da una idea de que tendrían que ser una presentación más insidiosa, más persistente y los enfermos más asintomáticos. Podemos mirar otras arritmias que producen taquimiocardiopatía e irnos a esta entidad de niños que es la taquicardia reciprocante de la unión, porque como muy bien ha dicho el doctor Peinado, es una entidad más frecuente en la edad. Factores del paciente, yo estoy hablando de factores de la arritmia. Y en niños
que tienen taquicardia reciprocante de la unión, taquicardia permanente, la terminología en la literatura cambia un poquito, sabemos que con esta taquicardia la incidencia de taquimiocardiopatía es 17-18%. Por tanto, si ustedes me preguntan ¿qué arritmia es más mala para provocar taquimiocardiopatía? Les diré la taquicardia reciprocante de la unión. Hombre, si ya a la edad que tienen ustedes ya no creo que les produzca una taquimiocardiopatía. Cuando fueron niños a lo mejor alguno, pero a pesar de que lo que más vemos con taquimiocardiopatía es la fibrilación auricular. O la taquicardia por doble vía nodal no reentrante 1-2, lo que llamamos las dobles bajadas o el double firing, que con una única revisión publicada en la literatura, prácticamente basada en casos, se puede inferir que la incidencia de taquimiocardiopatía en los pacientes, en los rarísimos pacientes que presentan esta forma de taquicardia, está alrededor del 20%. Por tanto, a partir de los datos de la literatura, de los escasos datos, podemos concluir que las arritmias que favorecen el desarrollo de taquimiocardiopatía se caracterizan porque tienen un carácter insidioso, porque son arritmias persistentes, porque son arritmias bien toleradas en general y con frecuencias rápidas, pero no excesivamente rápidas. ¿Por qué? Porque si son excesivamente rápidas, probablemente el paciente las intolerará de forma muy aguda y el paciente terminará en un servicio de urgencia y no dará tiempo a producirse la taquimiocardiopatía. Por tanto, sin querer, he contestado a 3 de las 4 preguntas. He contestado al tipo de arritmia, he contestado al papel de la frecuencia cardíaca y he contestado al papel de la carga rítmica. Y me queda una pregunta que es más difícil, el papel de la irregularidad del ritmo. Y para intentar elucidar qué papel tiene la irregularidad del ritmo, me he de ir a la fibrilación auricular y de intentar sacar información de la fibrilación auricular. Miren ustedes, pues mire, esto es muy fácil. Cogemos los 2 grandes estudios en fibrilación auricular, control de ritmo, control de frecuencia, el AFib y el RACE, y perfecto, ya podemos saber si manteniendo la frecuencia, manteniendo la arritmia y controlando la frecuencia, disminuimos. Pero es que el AFib y el RACE no estudiaron la taquimiocardiopatía, no estudiaron los pacientes con insuficiencia cardíaca de una forma específica. Por tanto, estos estudios no nos valen para este propósito. Tenemos que irnos a estudios menos conocidos y un poco más rebuscados. Y el primer estudio es AF-CHF Trial, que es como una AFib, un RACE con 1000 y pico pacientes que también compararon la estrategia de control del ritmo contra el control de frecuencia, pero tampoco nos sirve, porque estos eran pacientes con la frecuencia ventricular deprimida que no estudiaron cómo evoluciona la función ventricular, curiosamente. Por tanto, no nos da información, y es un artículo del New England. Pues de aquí no podemos sacar información. Sabemos que eran pacientes que tenían mala función, que el control del ritmo y el control de frecuencia produjo unos resultados en cuanto a mortalidad similares, pero no sabemos cómo evolucionaron esos pacientes. El único estudio de estas características que nos da información es un estudio pequeño, que es el estudio CAFE-2, que incluyó 61 pacientes, en el que que eran pacientes con disfunción ventricular, en el que curiosamente la disfunción ventricular se estudió de forma cualitativa y no cuantitativa. Y lo que nos dice el estudio es que cualitativamente los pacientes en los que se hizo control del ritmo fueron mejor que los que mejoraron mejor la disfunción ventricular o mejoraron más de la disfunción ventricular que los pacientes en los que se hizo control de frecuencia. Y punto. No nos da más información. Por tanto, sí que tenemos una idea de que la irregularidad del ritmo podría tener un cierto papel en la taquimiocardiopatía, pero no sabemos mucho más. Tenemos que irnos a intentar sacar más información, pero de una manera todavía más rebuscada. Y más rebuscado es este estudio del 96 del doctor Natale, estudio curioso porque cogió 14 pacientes con disfunción ventricular, fibrilación auricular, con frecuencias controladas, eran enfermos que tenían frecuencias controladas. Este estudio probablemente hoy no se podría hacer. Y lo que les hizo fue, les provocó un bloqueo AV, les ablacionó el nodo AV y les puso un marcapasos. Y comprobó que estos pacientes, al quitarles la irregularidad, porque la arritmia seguía, y teniendo estimulación ventricular, mejoraban de su disfunción ventricular, sugiriendo que la disfunción ventricular podría tener un papel, la irregularidad del ritmo podría tener un papel en la disfunción ventricular. Otra manera de mirarlo es este otro estudio, que lo que hacen es ver la evolución a largo plazo de la ablación de fibrilación auricular en pacientes con disfunción ventricular. Y de una manera indirecta, aquí se ve que los pacientes que no recurrieron mejoraron más de la disfunción ventricular que los que recurrieron. Estas recurrencias eran con frecuencias controladas, dándonos una cierta pista de que la irregularidad del ritmo podría tener un papel en la disfunción ventricular, de una manera muy indirecta. Por tanto,
La organización me pedía que respondiera a 4 preguntas, estas 4 preguntas, y estas 4 preguntas se responden de esta manera. Las características de la arritmia que dan lugar a taquimiocardiopatía probablemente son un carácter insidioso, probablemente son una cierta persistencia, probablemente son una buena tolerancia clínica, unas frecuencias cardíacas no excesivamente rápidas y una irregularidad del ritmo. Lo más frecuente es que sean pacientes con fibrilación auricular, pero porque es la arritmia más frecuente de la población, pero hay otras arritmias que, siendo muchísimo más raras, dan más tendencia a provocar taquimiocardiopatía. Y aquí podría terminar, pero me estoy olvidando de algo, o de un ítem, porque probablemente el ítem de la estimulación sale del objetivo de esta charla, de la ectopia. Así como la taquimiocardiopatía no se estudia, la ectopia ventricular está de moda. Taquimiocardiopatía, en casos de ectopia auricular, está descrita en la literatura de manera anecdótica. Pero ectopia ventricular, sobre todo en los últimos 3-4 años, tenemos literatura para llenar sacos y sacos y sacos de pacientes con disfunción, sin disfunción, mejores, peores, clínicamente asintomáticos, no sintomáticos. ¿Qué sacamos de lo que está publicado? Pues que la incidencia en la ectopia ventricular de taquimiocardiopatía probablemente está alrededor del 7%. No es despreciable, ni muchísimo menos. Y como factor principal desde el punto de vista de la ectopia para generar taquimiocardiopatía desde el punto de vista de la arritmia, el factor principal, y es el único factor que de forma sistemática en todos los estudios se mantiene como factor predictor. En este caso creo que, doctor Peinado, yo no sé tanto de metodología como tú, pero creo que se puede hablar de predictores porque hay estudios longitudinales. El único factor predictor de desarrollo de taquimiocardiopatía, como se ve en este cuadro, en la barra azul y en la barra naranjita de aquí debajo, es la carga de extrasistolia. En esta serie en concreto, de 174 pacientes, 57 tenían taquimiocardiopatía. Son series sesgadas. Aquí hay mucha más taquimiocardiopatía que probablemente la incidencia real en la población. Pero lo que sí sabemos es que los pacientes con más taquisistolia, con más carga de extrasístoles, tienen más taquimiocardiopatía. Aparte de eso, después se han buscado otros factores que en unos estudios están, en otros estudios no están relacionados con arritmia. Se ha dicho que el origen derecho en unos parece que da más taquimiocardiopatía, en otros parece que el origen izquierdo. El acoplamiento parece que podría que sí, que no. La masa corporal, como diría él, pero esta parte del doctor Peinado. Pero esto es lo que sabemos. Sabemos algo más de la ectopia ventricular, curiosamente, identidades que probablemente son más frecuentes, como es la fibrilación auricular, no tenemos muy pocos datos sobre la causalidad de la fibrilación auricular sobre la taquimiocardiopatía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos a la siguiente ponencia. El doctor Ambrosio Núñez nos va a hablar de la afectación del miocardio secundaria a la estimulación ventricular. Buenas tardes a la audiencia por acudir y gracias a la organización por invitarme. Mi tema es la disfunción ventricular izquierda secundaria a estimulación y yo creo que la clave de la cuestión está, en que la estimulación ventricular cambia la secuencia de activación ventricular. En estas imágenes coloreadas son imágenes de ojo de buey, de corazones de perro, en que se ha estudiado mediante resonancia la secuencia de propagación de la actividad mecánica. Fíjense en la columna izquierda, estimulación en la aurícula derecha, conducción His-Purkinje, activación sincrónica, contracción sincrónica, todo color rojo. Cuando estimulamos en el ventrículo, sin embargo, vamos a obtener colores azules de activación precoz, según esta escala, colores amarillos de activación tardía. Nos centramos en la columna de la derecha, las dos imágenes superiores. Cuando estimulamos en el ventrículo derecho apical, en el ápex, vemos zonas azules de activación precoz del septo. Posteriormente, líneas isócronas muy juntas que nos están indicando una conducción lenta, muscular, y una activación tardía de la pared lateral. Y es que en el corazón del paciente, en la sala de electrofisiología, un paciente sin cardiopatía, estimulando en el ápex de ventrículo derecho, de forma prácticamente instantánea, vamos a obtener cambios, una disminución en la fracción de eyección y una variación de los volúmenes, que disminuye el volumen telediastólico, y además el corazón se va a cortar longitudinalmente de otra manera y va a perder su torsión o va a disminuir la torsión.
Fíjense que mediante análisis de eco 2D de speckle tracking pasamos de una contracción perfectamente sincrónica de las paredes a la aparición de una sincronía que a veces es significativa en un corazón normal. Hay zonas de activación precoz y tardía. No solamente es eso, es que estas zonas, aquí es la contracción sincrónica, estas zonas, esta activación varía la secuencia de contracción, pero varían las condiciones de carga en los distintos momentos. Así, el septo, línea oscura, línea más gruesa, se contrae tempranamente y emplea una situación de baja carga, distiende la pared lateral, es una contracción poco eficaz, como se ve aquí, que lo que hace es distender esa pared lateral, y luego la activación tardía de la pared lateral tiene una contracción mucho más potente porque está algo distendida, un Frank-Starling local, parte de esa fuerza se distiende el septo, parte de la contracción se prolonga más allá del cierre de la válvula aórtica, y esto, unido a la activación tardía igual del músculo papilar, puede dar lugar a insuficiencia mitral. De manera que vamos a tener una sístole menos eficaz, energéticamente con desperdicio de energía, con disminución del volumen sistólico, y también se va a alterar la función diastólica. Esto, en determinados pacientes, puede poner en marcha una cascada de cambios en que la reducción de la función de bomba, dilatación ventricular, hipertrofia, activación neurohormonal se ha mencionado, y esto a su vez pues aumenta la tensión, aumenta la conducción y reactiva de nuevo la sincronía y reduce más la función de bomba. Y al mismo tiempo las condiciones de carga asimétricas de que hablaba van a condicionar que haya zonas que se hipertrofien, zonas que se adelgacen, zonas con más riego, zonas con menos posibilidad de defectos de perfusión e isquemia, que mediante otros procesos subyacentes a nivel celular, tisular, de metabolismo de ácidos grasos, apoptosis, etcétera, van a condicionar otro círculo vicioso de empeoramiento de la función ventricular. ¿El por qué ocurre esto en ciertos pacientes? En algunos se queda aquí al principio y en otros continúa. ¿Qué es lo que determina esta progresión? ¿En qué momento aparecen? Es decir, conocer estas características es interesante para el seguimiento de estos pacientes y para el tratamiento, por supuesto. ¿Y de dónde nos viene la consciencia clínica del tema? Pues nos viene de estudios de estimulación, del modo de estimulación en pacientes, por ejemplo, con disfunción sinusal. El estudio de Anés obtenía un buen resultado comparado con la estimulación ventricular asincrónica. Sin embargo, los estudios en que se empleaba el DDD-R comparado con VVI-R, obtenían solamente una eficacia modesta. ¿Qué pasaba si tenemos la cronotropismo? Tenemos teóricamente una estimulación fisiológica entendida como sincronía, simplemente AV. Pues la clave, pues la da el análisis, o lo que da la pista es, por ejemplo, este estudio retrospectivo a posteriori en el estudio MOST, en que observan que el estudio MOST eran 2.000 y pico pacientes, más de 3.300 pacientes, 1.300 pacientes con una fracción de eyección normal y con QRS basal normal, en que la estimulación de DDR tenía un tanto por ciento de latido estimulado, el 90%, y la VVI menos. Se observaba que en el DDR los pacientes con más de un tanto por ciento, del 40%, tenían mayor incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca que si tenían menos. Y además había un aumento progresivo de la incidencia de fibrilación auricular que era lineal entre 0 y 85%. Cuando se observa la relación de la gráfica, vemos que la incidencia de insuficiencia cardíaca aumenta de forma lineal hasta el 40% y después se mantiene en ese nivel estable, pero también nos está diciendo, aunque aumente más, pues sigue el mismo riesgo, pero también nos está diciendo esta curva que si consiguiéramos disminuir el tanto por ciento de estimulación ventricular, probablemente reduciríamos el riesgo de insuficiencia cardíaca. Además, en este estudio, en el MOS, ya en conjunto, se ven otros factores predictores de insuficiencia cardíaca, que eran, en este caso, factores se consideraron independientes. Unos están relacionados con el sustrato, es decir, qué clase funcional, qué fracción de eyección, si tenía insuficiencia cardíaca previa, infarto previo. Y otros son los factores promotores, como lo que he comentado, tanto por ciento de estimulación ventricular, como la dosis de asincronía, y luego con el QRS como si representante un poco de la intensidad de la sincronía, espontáneo y el estimulado. Y según coexistieran más de uno de estos factores, la incidencia aumentaba. Si no había ninguno de ellos, pues la incidencia era mínima.
El aldabonazo que yo creo que más fuerte conocido por todos es el del estudio David, ¿no? Entonces, en pacientes con disfunción ventricular, indicación de desfibrilador, se prueba la hipótesis de que la estimulación de DDR a 70 para conseguir un soporte de frecuencia y quizá tratar mejor a esos pacientes, etcétera, y que dé mejor resultado, probarlo contra VVI 40, con el objetivo de muerte y hospitalización. El estudio hubo de ser suspendido precozmente porque los pacientes con estimulación de DDR que tenían un tanto por ciento más alto de estimulación, comparado con un 1% solamente en el VVI, tenían mayor incidencia de eventos adversos, mortalidad e insuficiencia cardíaca. Además, se vio que también la cifra mágica del 40% era la que estimular por encima de ella suponía hasta quintuplicar el riesgo de eventos. También se vio un efecto adverso mayor si el QRS basal era más largo. ¿Qué puede explicar esto? Pues lo puede explicar los hallazgos de este estudio en que se analiza la disincronía mediante eco doppler tisular en pacientes con distintos niveles con distintas fracciones de eyección, más de 55, 35, 55, menos de 35. Las barras blancas son la asincronía basal y las grises, asincronía inducida por estimulación. Ya observamos que a menor fracción de eyección, mayor disincronía. Fíjense además que los pacientes que no la tenían basalmente, la asincronía aumentaba mucho más en los que tenían disfunción ventricular izquierda, de aquí a aquí, ¿no? Por tanto, a mayor dilatación, menor fracción de eyección basal, más y mayor grado de disincronía se produce, véanlo aquí, además en cuanto a proporción de pacientes y además en cuanto a grado de disincronía. De hecho, la disincronía o asincronía se ha visto como un factor predictivo de resultado. En este estudio de pacientes, sí es cierto que es retrospectivo, de pacientes que requerían estimulación, en este caso APES de ventrículo derecho por bloqueo AV, se estudia la asincronía basal y la asincronía al año de estimulación. Y midiéndolo se divide en los que tienen más disincronía, vamos a decir sí disincronía, y los que tenían menos. Y se observa cómo los que tenían más tienen peor resultado, peor insuficiencia cardíaca. La gráfica de la derecha muestra que a mayor disincronía, mayor tasa de eventos adversos. De hecho, en el estudio Block confirmó que, en efecto, cuando en los pacientes con disfunción ventricular que requerían estimulación, pues que los del David no requerían estimulación, la estimulación biventricular, el resincronizador, tuvo mejor resultado en un seguimiento a 3 años con relación a la estimulación ventricular derecha. Este estudio, el PACE, me interesa comentarlo porque, bueno, a diferencia del anterior, es estimulación biventricular en pacientes que tienen fracción de eyección conservada, en este caso considerada como mayor o igual del 45%, y compararlo con la estimulación convencional. Aunque eran indicaciones por bloqueo AV y disfunción sinusal, había mucha estimulación, quizá más de la debida, en el grupo de disfunción sinusal, pero me interesa ver qué estaba ocurriendo con los indicadores del objetivo del estudio, que eran la fracción de eyección, volumen telesistólico. Observamos, las líneas negras son lo que ocurre con la estimulación ventricular convencional, que el volumen telesistólico aumenta progresivamente en un seguimiento a 1, 2, 5 años. Mientras que se mantiene más o menos estable en la estimulación biventricular. Y la fracción de eyección disminuye con la estimulación convencional, ventrículo derecho, pero se mantiene en la estimulación biventricular. Bien es cierto que en este periodo de seguimiento no hubo diferencias en mortalidad ni en test de calidad de vida y de ejercicio, de test de 6 minutos. Por tanto, el efecto adverso parece de la estimulación es progresivo desde el principio, aunque en este caso sin repercusión en puntos gordos, por decirlo así, y cuando se estudia la incidencia de insuficiencia cardíaca, que fue mayor en el grupo de estimulación ventrículo derecho, se observa que la diferencia, los casos empiezan a aparecer a los 3 años de seguimiento de estimulación. Con respecto al QRS que he mencionado antes en alguna ocasión, pues hay un estudio, el PREDICT, que estudia el valor, es un estudio prospectivo del QRS estimulado en pacientes estimulados en APEX
con alta tasa de estimulación y un seguimiento, fracción de eyección normal, seguimiento a 3 años, lo engloba en 3 grupos, menos de 160 milisegundos, 160-190, más de 190, y se observa que esto es predictor del resultado en cuanto a insuficiencia cardíaca mayor en el grupo de QRS estimulado más ancho, y menos en los otros grupos. Y también la fracción de eyección en el grupo intermedio y en el alargado disminuye significativamente más a lo largo del tiempo. En el análisis ROC, la anchura de 165 era, digamos, la que tenía mejor sensibilidad y especificidad. Y en los últimos años se han publicado varios trabajos, todos ellos retrospectivos, cierto, que intentan pues, ver la incidencia, los determinantes o los factores asociados, si no predictores, en pacientes adultos con fracción de eyección normal. Características generales, número variable de pacientes y de indicaciones de estimulación, la fracción de eyección normal hemos dicho, seguimiento variable que llega en algunos casos a más de 15 años, de 3 y pico, distintos criterios para decir qué es lo que es disfunción por marcapaso o miocardiopatía, incidencia variable y puede estar relacionada con la distinta definición, el distinto seguimiento, y la aparición sí que parece coincidente para todos, que la definición de disfunción aparece a partir de los 2-3 años de seguimiento. En cuanto a los determinantes, son de grado variable y no son homogéneos en las series. Unos tienen que ver con la edad, patología de sustrato, por decirlo así, el QRS, disincronía, sexo, factores relacionados con el QRS o con el tanto por ciento de estimulación ventricular. Voy a comentar brevemente algunos de ellos, no todos, y por ejemplo, en el estudio de Zhang, que es, como digo, retrospectivo, 300 pacientes con mucha carga de estimulación en el ápice de ventrículo derecho, solamente ve la incidencia de insuficiencia cardíaca en el seguimiento, no hay control eco, y en un seguimiento largo de 7,8 años hay un 26% de pacientes que, no habiendo tenido antes insuficiencia cardíaca, la desarrollan, de los cuales casi la tercera parte tenían cardiopatía isquémica. Se ve que la mayor parte de las insuficiencias cardíacas aparece a partir de los 3 años y los predictores fueron la edad de los pacientes, la existencia de una enfermedad coronaria y la duración del QRS estimulado. Aquí, a partir de 165 milisegundos, pues predicen peor resultado de insuficiencia cardíaca, y la edad y la insuficiencia cardíaca fueron determinantes de mayor mortalidad en esta serie. En este otro estudio, pacientes también retrospectivo, fracción de eyección normal, la definición, ahora sí que hay control eco, hay una definición de que descienda más del 10% la FEBI y que acabe siendo menor del 50%, seguimiento más corto, incidencia para este criterio 19,5%, encuentran que los factores predictores o factores determinantes fueron el sexo y el tener un QRS nativo más ancho, en concreto más de 115, tenía una especificidad muy alta para identificar a estos pacientes. También se veía una relación con el porcentaje de estimulación, un tiempo de aparición muy variable para este criterio, desde muy temprano a muy tardío, y no veían relación con el sitio de estimulación, que no era todo APEX. Y en los pacientes que se les hizo una resincronización tenían una alta tasa de respuesta. En este otro estudio, los pacientes se extraen del seguimiento de la consulta de marcapasos, los que habían tenido una fracción de eyección normal y alta tasa de estimulación, son los que se analiza la incidencia de esta definición de miocardiopatía, que decaiga la fracción de eyección menos del 45% y además excluir otras causas de disfunción ventricular. Aquí la incidencia fue del 6%, el factor predictor, una vez más, duración del QRS estimulado, ven que la clínica es poco sensible para detectar la disfunción ventricular y debido al perfil de incidencia, que es un tercio el primer año, otro tercio en la primera década y después el resto en décadas, pues indican que el seguimiento debe hacerse no solamente con clínica, también con eco, al menos en el primer año. Además, observan que los pacientes que han desarrollado el criterio de disfunción responden mal al tratamiento médico y si se les pone un resincronizador sí que responden bien. Los estudios más voluminosos de pacientes son dos. Este es el primero, pacientes
con estimulación apical en la mitad, fracción de eyección conservada, seguimiento 4,3 años, un criterio más restrictivo de miocardiopatía. Ambrosio, un minuto, por favor. Sí, acabo. Y, bueno, en la fracción de eyección se observa una incidencia del 12,3%. En este caso, los predictores fueron FEBI más baja y un porcentaje de más del 20% de estimulación, y se ve que a los 2-3 años se cumple el criterio. En este último, pues son pacientes también con fracción de eyección normal, casi todos, y se ve con indicación bloqueo o disfunción sinusal, se ve que la mortalidad es la misma, global, en la fracción de eyección normal, algo mayor en los levemente deprimida, y ellos concluyen que, dado que solamente el 6% cumplen el criterio y la mayoría van bien, no estaría justificado otro tipo de estimulación más que la bicameral. Simplemente una palabra de los niños que requieren, con bloqueo B congénito o quirúrgico, requieren alta tasa de estimulación. Hay varias series, la incidencia oscila entre el 6 y 13%, parece que son algo más resistentes. Y indicar que, aparte de los criterios habituales, en uno de los estudios más grandes, el factor predictor mayor era que tuvieran un anticuerpo en bloqueo B congénito que fueran positivos los anticuerpos antinucleares. Bueno, con todos estos determinantes y otros más que no conocemos, son los que tenemos que manejar para determinar qué hacer en estos pacientes. Sabemos, de momento, qué hacer al principio: indicar no una estimulación convencional, sino un resincronizador si la fracción de eyección de ese paciente que necesita estimulación es muy baja, y también al final, cuando está muy deprimida y hay insuficiencia cardíaca, parece que estaría indicado resincronizar, pero ya ve que el nivel de evidencia de las guías varía y no sabemos qué hacer en los estadios intermedios. Como conclusiones, la estimulación ventricular derecha crónica altera la activación eléctrica y mecánica y puede causar un remodelado ventricular complejo, insuficiencia cardíaca. La incidencia es variable según la definición, seguimiento, etcétera. La disfunción sistólica basal es el factor principal de riesgo, hay que evitar la estimulación si no es necesaria o poner un resincronizador. La carga de estimulación y su duración son determinantes. En pacientes con fracción de eyección normal de entrada, estimulación convencional. En pacientes con fracción de eyección normal nos faltan datos de predictores clínicos, eco, electro, que identifiquen a los candidatos. El seguimiento clínico no es suficiente, hay que hacer eco para detectar a estos pacientes precozmente, que no se nos pasen, y poder resincronizarles eficazmente. Muchas gracias. Gracias. La siguiente y última presentación corre a cargo del doctor Juan Acosta y se titula Remodelado inverso en pacientes con miocardiopatía secundarias a taquicardia y estimulación. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor participar con este nivel de ponentes y de presentaciones. Y a mí me ha tocado tratar del tema del remodelado inverso. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación. Y hablar del remodelado inverso en la disfunción inducida por taquicardia o por estimulación crónica, pues es esencial, porque la definición de esta entidad es tan práctica, ¿no?, que es el hecho de que existe el remodelado inverso una vez que se instaura el tratamiento lo que define la disfunción inducida por taquicardia o por estimulación crónica. Por cuestión de tiempo me limitaré a hablar de la disfunción inducida por marcapasos y en el contexto de las taquicardias, como ha comentado el doctor Guerra. Respecto a las taquicardias supraventriculares hay un gran desconocimiento y en el campo de las arritmias ventriculares sí es cierto que ha habido un gran interés en los últimos años y me centraré a hablar en el remodelado inverso tras la disfunción inducida por extrasístole y taquicardias no sostenidas. He leído recientemente en una revisión que el tema del remodelado inverso tras la ablación de arritmias o de la disfunción por marcapasos se puede entender incluso como el que rebobina una cinta, ¿no? O sea, nosotros atendemos al paciente una vez está presente la disfunción, asumimos que un componente de esa disfunción puede ser debida a estimulación o a la presencia de extrasistolia ventricular, por ejemplo, y pretendemos con el tratamiento reducir o eliminar esa disfunción. ¿Hasta cuándo podemos llegar? Es decir, ¿se puede normalizar completamente? ¿No se puede normalizar? ¿De qué depende eso? ¿Hasta cuándo, se puede rebobinar esa cinta? Yo, a lo largo de esta presentación, trataré de explicar en qué consiste ese remodelado inverso, qué influencia tiene en la presencia o no de cardiopatía basal en el paciente, cuáles son sus predictores y el impacto clínico. Respecto a la disfunción inducida por estimulación crónica,
pues está bastante asumido que el tratamiento es la resincronización cardíaca, y existen trabajos que han mostrado que el remodelado conseguido con el upgrade en pacientes que tienen disfunción inducida por estimulación crónica es similar al que se consigue en un paciente que va a un implante de un TRICA de novo, ¿no? Y se consiguen similares beneficios tanto en cuestión de reducción de diámetro, de mejoría de fracción de eyección, y parecía en unos trabajos iniciales que también el beneficio en términos de supervivencia era similar al implante de un tricameral de novo. De hecho, las guías de práctica clínica del año 2013 de estimulación cardíaca proponían con un nivel de evidencia de clase 1 el hacer un upgrade en pacientes con estimulación crónica significativa, insuficiencia cardíaca manifiesta con una clase al menos 3 y disfunción ventricular. Esto, en las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, pues ese nivel de evidencia ha sido muy rebajado hasta un nivel 2B, porque en los trabajos más recientes que se han realizado en este sentido se ha mostrado que aunque el efecto en términos del remodelado inverso conseguido con el upgrade está claro, es decir, se reducen los volúmenes, se mejora la fracción de eyección, ese beneficio no es tan claro en términos de supervivencia. Parece ser. Y eso ha llevado incluso a que se rebaje el nivel de recomendación. Me quedo aquí con el tema de la estimulación y un poco por deformación también profesional, pues me centraré a hablar un poco de la disfunción inducida por extrasístoles ventriculares. Es cierto que ha habido mucho interés en los últimos años, hay muchas series publicadas, si vienen, como decía el doctor Guerra, con pocos pacientes, la mayoría de ellas. Y lo que sí se reproduce en todas ellas es que la ablación efectiva de las extrasístoles ventriculares en pacientes con disfunción consigue una mejoría de la fracción de eyección y una reducción de los diámetros. Es decir, el beneficio en términos de remodelado prácticamente no se puede discutir. Lo que sí no se sabe muy bien es cuánto es ese beneficio y qué pacientes se benefician más de eso. En este trabajo se trató de analizar si el beneficio de la ablación de las extrasístoles se conseguía tanto en pacientes con cardiopatía previa conocida como en aquellos que solamente tenían la extrasístole como causa aparente de esa disfunción. Y se observó que tanto los pacientes que tenían una cardiopatía estructural previa definida como en aquellos en los que no estaba definida esa cardiopatía, el beneficio de la ablación era más o menos similar. O sea, en los dos se conseguía mejorar la fracción de eyección, en los dos grupos se conseguía también reducir los valores de BNP. Y respecto a los predictores que nos permiten saber los pacientes que se pueden beneficiar de una ablación de extrasístoles o que van a mejorar la fracción de eyección tras someterse a este tratamiento, pues se han publicado muchos trabajos y se han propuesto múltiples predictores. Se ha propuesto la ausencia de extrasístoles en las primeras 12 horas, se ha propuesto que el paciente tenga extrasístoles frecuentes durante el procedimiento, que sean de origen endocárdico, que sean de QRS más estrecho. La morfología del QRS parece también que influye en el desarrollo de disfunción y a su vez en la recuperación de la función ventricular, la presencia de onda P retrógrada en las extrasístoles. Pero, como decía antes el doctor Guerra, la carga basal es el predictor independiente que se mantiene constante en todas las series publicadas. Como parámetro está claro que influye, lo que no está tan claro es qué carga basal es necesaria para justificar la disfunción y para predecir la respuesta con la ablación. Las series iniciales de Baumann decía que se justificaba la disfunción por la presencia de extrasístoles cuando la carga en el Holter de 24 horas era de al menos un 24%. Sin embargo, trabajos posteriores con tamaños muestrales más o menos parecidos han observado que no hace falta tanta carga, sino que a lo mejor con cargas bajas, que pueden llegar a ser de hasta un 13%, se pueden justificar la disfunción ventricular observada en estos pacientes. Por lo tanto, la carga basal es un predictor muy importante de que el paciente se puede beneficiar del tratamiento de reducción de ablación de extrasístoles. Pero no, evidentemente no solo la carga basal es importante, sino también cuánta porcentaje de extrasístoles conseguimos reducir con la ablación. Es decir, si la ablación no consigue una reducción importante de la carga basal, pues no estamos haciendo un correcto tratamiento. Y en esta serie, en la que he tenido la suerte de poder participar, se observó que por cada punto en el que descendía la carga de extrasistólica, la fracción de eyección aumenta un 0,68%. Es decir, es muy importante
conseguir una reducción significativa de la carga, es decir, hacer una ablación efectiva y que ese efecto se mantenga a lo largo del tiempo. De manera que en nuestra experiencia, tanto la carga basal como la ablación exitosa mantenida, es decir, la reducción de la carga en hólteres seriados a largo plazo, son los predictores independientes de que el paciente se va a beneficiar de la ablación y que va a experimentar un remodelado inverso tras eliminar las extrasístoles. ¿Y por qué es tan importante conseguir una ablación efectiva a largo plazo? Pues porque, como comentaba otro ponente anteriormente, en el tema de la ablación de las extrasístoles hay un problema, que es la recurrencia. La recurrencia de las extrasístoles es en parte la gran desconocida del tratamiento de esta entidad, porque pocas series han evaluado con hólteres seriados a largo plazo el efecto de la ablación. Cuando se mira a largo plazo si los pacientes presentan o no recurrencias después de hacerse un procedimiento de ablación de extras, se observa o nos llevamos la desagradable sorpresa de que un alto porcentaje presentan recurrencias, de manera que solamente en un 60% llegamos a conseguir lo que se define como una ablación exitosa mantenida a largo plazo. Y eso es un factor muy importante, porque nosotros, como en esta diapositiva, me gustaría definir los dos momentos de la taquimiocardiopatía inducida por extrasístoles. En el momento basal, cuando se atiende al paciente con disfunción ventricular y extrasistolia ventricular frecuente, tenemos dos posibilidades para categorizarlo a ese paciente. Bien puede ser un paciente que tiene una cardiopatía estructural previa conocida, puede ser valvular, isquémico, por ejemplo, que además tiene extrasístoles y que pueden estar provocando una disfunción añadida a la que ya tiene el paciente, o son pacientes sin cardiopatía previa conocida, con extrasistolia ventricular frecuente y disfunción ventricular. Ante esta entidad, el manejo es completamente empírico, porque se decide hacer una ablación y es la evolución la que nos va a dar qué patología tiene este paciente. De manera que si a los 12 meses, por ejemplo, como se hizo en este trabajo, se reevalúan de nuevo a los pacientes, pues según el resultado de la ablación y el remodelado inverso experimentado por el paciente, se pueden recatalogar esas dos categorías en 4. De manera que los que tenían cardiopatía previa pues la siguen teniendo y pueden haber experimentado o no mejoría de la función ventricular o de los diámetros según el resultado de la ablación, y en aquellos en los que no había cardiopatía previa conocida habrá un grupo en los que la función ventricular y los parámetros de diámetros del ventrículo izquierdo se normalicen, por lo tanto estaremos ante una disfunción puramente inducida por extrasístoles, una disfunción pura, y aquellos en los que se consiga una mejoría de la función ventricular y una reducción de diámetros, pero persiste cierto grado de disfunción, por lo tanto son pacientes en los que la extrasistolia era una causa agravante de la disfunción, pero no la explicaba por completo, y aquellos en los que no se consigue lamentablemente una ablación completamente exitosa, pues no podemos salir de duda. Este diagrama pues es lo que viene a ser la madre del cordero a la hora de decidir ante qué entidad estamos. Efectivamente, la respuesta nos la da solo la evolución, pero sí que sería interesante disponer de algunos parámetros en el momento basal para saber hacia dónde podemos, enfocar el paciente. Y esto es lo que se pretende hacer, o en lo que se está pretendiendo hacer en esta serie también de ablación de extrasístoles en pacientes con disfunción ventricular, en la que tengo la suerte de participar. Y realmente, si categorizamos los pacientes en dos entidades, es decir, aquellos con una disfunción puramente inducida por extrasístoles y aquellos con una cardiopatía no isquémica o una cardiopatía idiopática con disfunción agravada por extrasístoles, los pacientes se diferencian basalmente, o por lo menos en nuestra experiencia, en 3 parámetros. Principalmente en los parámetros diámetros del ventrículo izquierdo, es decir, los pacientes que tienen disfunción puramente inducida por extrasístoles tienen ventrículos dilatados, pero algo menos que los pacientes que tienen una cardiopatía dilatada agravada por extrasístoles, y luego la carga basal de extrasístoles en el Holter es significativamente mayor en aquellos que tienen una disfunción puramente inducida por extrasístoles. En el momento basal, esos son parámetros que pueden ser de utilidad para saber si es una disfunción puramente por extrasístoles, pero a largo plazo
también evidentemente interesa disponer de los predictores de respuesta, entendido como respuesta con la definición clásica de los estudios de resincronización como un incremento de la fracción de eyección del 5%. En esta serie, los predictores independientes de respuesta fueron, como antes se ha explicado, la reducción sostenida de la carga extrasistólica y la anchura del QRS de la extrasístole, de manera que cuanto más ancho es el QRS de la extrasístole, menor es la probabilidad de obtener respuesta a largo plazo. Y en cuanto a la discriminación de la disfunción puramente inducida por extrasístoles versus la disfunción agravada por estas arritmias, en el análisis multivariado, tanto el diámetro telediastólico como la carga basal fueron los predictores independientes de esta entidad. De manera que en el 96% de los casos que tenían una carga basal por encima del 17% y un diámetro telediastólico inferior a 62 milímetros, el 96% de esos pacientes normalizaron la FEBI. Es decir, son pacientes que una vez se consigue una ablación sostenida, una ablación exitosa sostenida de la extrasístole ventricular, normalizan parámetros y son pacientes en los que posteriormente no presentan disfunción ventricular. Se trata, por lo tanto, de una disfunción puramente inducida por extrasístole. Y esto tiene implicaciones clínicas directas. Aquí en esta diapositiva me he permitido la licencia de representar de manera bastante simplista el beneficio en términos de recuperación de fracción de eyección conseguido con las terapias descritas actualmente para la insuficiencia cardíaca. Como veis aquí, pues los IECA en diferentes estudios que se han publicado a este respecto, pues si se analizan todos un poco de forma global, el beneficio en términos de fracción de eyección suele estar en torno a un 2 o un 5%, con las tricamerales la respuesta se define en una mejoría de un 5%, los betabloqueantes han mostrado mejorar la fracción de eyección hasta en 10 puntos, pero con la carga, con la ablación de extrasístoles, la mejoría que se han descrito en la serie, si bien es cierto que hay menos estudios que respecto al resto de terapias, puede ser de hasta un 12%, ¿no? La mejoría de la fracción de eyección. Es decir, el tratar esta entidad es importante porque el beneficio que se consigue es muy importante. Y no solo el beneficio que se consigue es muy importante en términos de parámetros de función ventricular, sino también en parámetros de mejoría clínica, de reducción de BNP, y luego tiene unas implicaciones prácticas directas. Es decir, en este trabajo que recientemente publicamos se muestra cuando nosotros recibimos pacientes con candidatos a implantarse un DAI en prevención primaria, una de las cosas que se hace es evaluar si el paciente tiene una carga basal de extrasistolia importante. De manera que en esta serie recogimos pacientes con indicación del DAI en prevención primaria remitidos para implante de DAI, en los que si había una carga de extrasistolia basal por encima de un 13%, eran remitidos para ablación de extrasístoles. Y se observaba la evolución a largo plazo. Y se aprecia que en 42 de 66 de estos pacientes la indicación de DAI podía ser, digamos, eliminada durante el seguimiento. Es decir, son pacientes que si se les hace un tratamiento médico óptimo y aparte se optimiza aún más ese tratamiento eliminando la extrasistolia ventricular, pues se puede sacar de indicación de DAI. Es decir, la implicación clínica y práctica es directa. Con esto me permito terminar con estas conclusiones que se resumen en los siguientes puntos. En primer lugar, la disfunción inducida por estimulación crónica del ventrículo derecho es potencialmente reversible con TRC, obteniendo tasas de respuesta en términos de remodelado similares al implante de un TRC de novo. La ablación de extrasistolia ventricular aporta beneficios en términos de remodelado inverso, tanto en pacientes con disfunción inducida como agravada por extrasístole. La carga basal y la reducción sostenida de la misma son los predictores principales de respuesta en estos pacientes. Una carga basal por encima de un 17% y un diámetro telediastólico de 63 en ausencia de otras cardiopatías pueden identificar a los pacientes con disfunción pura por extrasístoles, y en pacientes que tienen FEBI deprimida e indicación de DAI en prevención primaria se debe evaluar la carga porque el tratamiento óptimo de esta entidad puede hacer que salga incluso de indicación de desfibrilador. Muchas gracias.